Buenos días, bienvenido a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndole en vivo desde Canadá esta preciosa mañana de primavera. El tema de hoy se llama Una vida radiante. Perdón, es que estamos también grabando para la radio. El tema de hoy se llama Una vida radiante. Gracias a todos los radioescuchas que se conectan esta mañana y a los que se van a conectar en el transcurso del día. La cita bíblica es Salmo 34:5 y dice la palabra de Dios: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros nunca fueron avergonzados. Lo voy a volver a leer. Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y vamos a empezar viendo que el sinónimo de alumbrado es iluminado, radiante, resplandeciente, irradiante, brillante. Según el diccionario Oxford, una persona radiante es una que muestra visiblemente en su aspecto o comportamiento un gran bienestar. La Real Academia Española dice que una persona radiante es brillante y resplandeciente, siente y manifiesta gozo o alegrías grandes. Y vamos a ver por qué el salmista se refería a esto por varias razones. Y nos dice cómo podemos vivir vidas radiantes hoy. Y es necesario saber, como una parte introductoria, que los salmos son alabanzas en el texto hebreo, himnos inspirados por Dios. Uno de sus compositores fue el rey David, y a este Salmo 34 se le dio un título llamado La protección de Dios, o la protección divina. Y a la luz de esto, en su contexto histórico, el libro de los Salmos presenta la vida real, un mundo real. Y en este caso, David mudó su semblante delante de Abimelech, que era como un faraón en ese tiempo, y él lo echa fuera y él se va. Ese es el contexto histórico, pero la salvación no es una cosa privada, sino es algo que se ofrece a todos en el Salmo 34:5. Dice que todos los que mirar con fe a Jesús, a Cristo, son alumbrados y se vuelven radiantes, aplicados al mundo actual, al día de hoy. Vamos a ver que los que miran a Jesús, los ceños fruncidos se transforman en sonrisas de gozo. Y la expresión en cuanto a la depresión y a la desesperación se tornan en delicia. Ninguno de los que entregan su vida a Jesús es defraudado. Dios no puede fallar al corazón que confía en Él. Y bueno, muchas veces hemos escuchado, como le pasó a David, a personas que se lamentan de haber confiado en otra persona y fueron defraudados. Difícilmente en esta tierra podemos encontrar a alguien en quien se pueda confiar plenamente, pero el rey David en este salmo nos pone a pensar en lo dichoso que somos al confiar en Jesús y da sus razones, a pesar de que él estaba pasando por un momento muy triste, como les platiqué en el contexto histórico. Es por eso que David puede escribir este salmo donde dice que pongamos nuestra confianza en Jesús en los malos tiempos, y nos da sus razones. Número 1. Somos radiantes porque Dios siempre nos escucha y responde de acuerdo a la medida de nuestra fe. Les quiero platicar un caso. Por ejemplo, en lo personal, mi hija, la mayor, es asmática.
Y no te podría decir cuántas veces estuvo internada en un hospital cuando era menor de edad. Y lo que sí te puedo decir es que siempre confiaba en Dios cuando ella era internada. Y le pedía a Dios, oraba a Dios por ella, y sobrenaturalmente, en cada ocasión que la teníamos que internar, se desinflamaban sus vías respiratorias y eso le facilitaba la respiración. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque nuestro Dios es real y porque cuando miramos a Jesús, Él nos escucha. Y esto lo dice Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La importancia de confiar en Dios. Segunda razón. Somos radiantes porque siempre somos exaltados. A pesar que no estamos buscando nuestra exaltación, Dios es un Dios justo. Y el Salmo 34:5, el que nos estamos basando para el estudio de hoy, dice que los que miraron a Él fueron iluminados, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos va a proveer de iluminación, de sabiduría, de prosperidad espiritual. Y eso es tan evidente que el mundo puede reconocer la bendición que tenemos de parte de Dios. Y en ese sentido jamás seremos avergonzados. Como Abraham, tendremos bendiciones personal, nacional e internacional, o sea, mundial, porque es la gloria de Dios que se está expandiendo. Y bueno, otro ejemplo es que Dios también exaltó a Elizabeth Elliot. Muchos de ustedes han escuchado hablar de esta persona. Es una escritora y oradora cristiana, falleció en el 2015 en Estados Unidos. Hay una película que se llama El Resplandor, es una película que basada en su historia, en su testimonio. Y esta fue una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Su esposo fue Jim Elliot, quien fue asesinado por los Aucas en el Ecuador. Y ella 2 veces quedó viuda y la tercera vez se vuelve a contraer matrimonio. Y junto con su esposo, ella realiza una labor que ha transformado la vida de muchas mujeres, incluyendo la mía, a través de las enseñanzas bíblicas. Y como les decía, ella también es escritora. Uno de sus libros es Dejadme ser mujer, Marca de un hombre, Portales de esplendor y muchos otros. Y con esta persona podemos ver cómo una humilde ama de casa fue exaltada mundialmente porque llevaba una vida radiante, porque había puesto su mirada en Jesús. Por eso no fue avergonzada, a pesar de que fue viuda 2 veces. Y su ejemplo es una vida radiante y confiada en Dios. Tercera razón. Llevamos vidas radiantes porque la respuesta a nuestras oraciones no depende de nosotros ni de nuestras fuerzas. Dice Jesús, al mirarlo a Él, el Salmo, queda todas nuestras aflicciones en sus manos, en sus benditas manos. Porque acudimos a Él cuando tenemos miedo y le dejamos las cicatrices de relaciones rotas, por abuso físico y emocional, por nuestro propio pecado y por el pecado ajeno. Tenemos que descansar y esperar en la soberanía de Dios. Y vamos a permanecer de pie con un corazón iluminado, con un corazón radiante. Pues vamos a confiar que las respuestas a nuestra oración no va a depender de nuestras fuerzas, sino de la soberanía de Dios, que es buena. Tenemos que seguir confiando. Y muchas veces nosotras nos afligimos
por nuestros familiares que no se han convertido, porque nuestros seres queridos muchos se apartaron del camino, parientes, etcétera. Y también nos afligimos porque el esposo no está convertido, porque está una mujer sola. Pero la palabra de Dios, amadas radioescuchas, es inspirada, es inerrante, es infalible, suficiente para todo lo que concierne a nuestra fe y práctica. Muchas veces no tenemos una vida radiante porque tú no has mirado a Jesús y tu rostro sigue avergonzado. Nada más Jesús nos puede quitar la vergüenza de nuestro pecado. Recuerda qué le pasó a Abraham, el padre de la fe. Un ejemplo que nos deja la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en eso por nuestra incredulidad. ¿Qué le pasó a Abraham, el padre de la fe? Cuando el cielo parecía estar muy lejos y tenía casi 90 años. Y la promesa de Dios no se cumplía de que le iba a dar un hijo. Y cede a la presión de Sarai, de su esposa, para tener hijos con su sierva en la carne. Y no espera al hijo de la promesa. Ten mucho cuidado, amada radioescucha, que no te vaya a pasar lo de Abraham, que no te dejes presionar por los demás para que caigas de tu fe. Abraham se le olvidó que la gracia de Jehová era su origen y que el hombre no contribuye con nada para que Dios cumpla sus promesas a nuestras peticiones. ¿Qué pasa con Abraham al dejarse presionar por Sarai? Tropieza y cae al fondo de un abismo, de un precipicio por el razonamiento de Sarai. Ellos pensaron, ya pasaron 10 años y Dios no contesta. La impaciencia, amigas. Y finalmente Abraham usó la razón y el esfuerzo humano para resolver problemas espirituales. Lo que nos pasa a nosotros hasta ahora. Cuando tenemos una aflicción nos desesperamos y humanamente queremos resolver un problema espiritual. Ese es un error fundamental que yace en el corazón mismo del legalismo. Tenemos que tener mucho cuidado al intentar ayudar a Dios porque se tarda en contestarnos. Además, esto es una vanidad, es una insensatez, es pecado delante de Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita la ayuda del hombre para cumplir sus promesas, aunque este hombre esté arrepentido. Lo que Dios necesita es que confiemos totalmente en Él para que Él pueda cumplir sus promesas en su tiempo. Tenemos que descansar y esperar en la soberanía de Dios para permanecer de pie con el corazón iluminado, con el corazón radiante, porque estamos confiando en Dios y sabemos que la respuesta a nuestra oración no va a depender de mí, ni de mi tiempo, ni de lo que yo haga, porque la salvación no es por obras, sino de la soberanía de Dios que es buena. Tenemos que seguir confiando. Y vamos ahora a ver la cuarta razón por la cual debemos de mirar a Jesús. Una vida radiante es en una mujer, es porque usa sus cicatrices como un testimonio para ayudar a los demás. Su herida ya no le duele, porque fue iluminada por ver las cicatrices de Jesús. Nuestras cicatrices, amigas, hermanas, pueden venir por el rechazo o abandono de un padre, de una madre, de un esposo, de un hijo, de un nieto, de una amiga, de un amigo que no era amoroso, de alguien que también puede tener cicatrices por haber crecido en un hogar donde hubo violencia, donde hubo drogas, cicatrices de sueños que no se cumplieron. Puede ser que tú tengas heridas por la pérdida de un matrimonio o un hijo, o por un pasado oscuro como el de muchos. Es hermoso poder decir como el salmista dice en el Salmo 107:2:
Dice, los ha rescatado el Señor, entonces irradien esa libertad. Cuenten a otros su pasado con el alcohol, con la brujería, con la mentira, con los pecados sexuales, la promiscuidad, con la incredulidad, heridas en su corazón que solo Jesucristo pudo convertir en cicatrices sin dolor y usarlas con el propósito de contar su gracia y misericordia. Una mujer radiante es una mujer libre que usa las cicatrices del pasado para proclamar a Jesucristo, que es el único que transforma y otorga vida. Así como yo, tú también tienes una historia con una actitud radiante. Cada hija del Señor tiene un antes y una ahora. No te dé vergüenza. Para terminar, vamos a resumir esto. Solo mirando a Jesús tendremos vidas radiantes. Él escucha nuestras oraciones y la respuesta no depende de nuestras fuerzas. Él nos exalta, no nos avergüenza. La vida radiante es por usar nuestras cicatrices, testificando que Jesús sanó nuestras heridas. En Juan 20, 19, 20, los discípulos no reconocieron a Jesús hasta que le mostró sus cicatrices. Fueron esas marcas lo que les ayudaron a darse cuenta de que se trataba del Salvador que sufrió por nuestros pecados. Cristo, estimados radioescuchas, ha pagado el precio para que nuestras cicatrices le glorifiquen y otros reconozcan que fuimos iluminados por Él. Una mujer radiante, como dice este salmo, rindió su vergüenza al Señor. Ya lo que pasó, pasó. Y el Señor nos sostiene para que lo enaltezcamos. No importa el fracaso que hayamos tenido, Dios es suficiente para quitarnos esa vergüenza que todos tienen. Aquí nadie puede decir, yo tengo una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta, solo Dios tiene una vida perfecta. El Salmo 3:3 dice, el que sostiene mi cabeza en alto. Esto es lo que lleva a una mujer radiante a vivir sin vergüenza. Porque Dios, Jesús, sostiene nuestra cabeza en alto. Finalmente, nuestro rostro es iluminado cuando mostramos y usamos nuestras cicatrices, nuestras experiencias dolorosas del pasado y ayudamos a los demás. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice, los amamos tanto que no solamente les presentamos la buena noticia de Dios, sino que le abrimos nuestra propia vida. Amados, ustedes no se imaginan cómo pueden bendecir a la gente con las cosas malas que han vivido para que otros no lo pasen, con los errores que cometimos para que otros no caigan en esos, y con las cosas buenas que Dios nos ha enseñado para ayudar a otros también, para que no tropiecen, para que se ilumine su vida, para que sea radiante su vida. Cuando nosotros invertimos en otras vidas, contando cómo el Señor nos ha redimido, transformado y sanado, es cuando la gente desea vivir una vida radiante. No dejes que la vergüenza te limite a compartir tu pasado. Glorifica a Dios esto. Acuérdate, no estamos buscando nuestra gloria, estamos buscando la gloria de Jesús y Él nos respalda. Recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. Eso nos permite que nuestro pasado no nos esclavice ni nos condene. Muchas personas viven en depresión porque su pasado las está esclavizando y las está condenando.
No, estimados radioescuchas, tenemos que entender que las cosas viejas pasaron. Por eso ya no tenemos vergüenza de nuestro pasado. Nuestro pasado es Cristo, nuestro presente y nuestro futuro es Cristo. Y no tenemos que permitir que estas vergüenzas pasadas nos avergüencen o nos limiten a hacer el bien. Efesios 2:19 dice que Él ganó tu libertad de la eterna condenación. Ahora eres parte de la familia de Dios. Tienes un Padre celestial, miles de hermanos y hermanas en todo el globo terráqueo y vas de camino a una eternidad con Él para siempre. Acuérdate, no importa si te desprecia el mundo, primero despreciaron a Cristo. Dios nos ha dado una familia en la tierra porque Él sabe que iban a despreciar al que lo siguiera. Entonces, como vemos, no tenemos que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo y Cristo ya lo solucionó todo. No tenemos que estar confiando en nuestras obras ni en nuestras fuerzas. Tenemos, amados, amadas, que creerle a Jesús, que podemos tener una vida radiante, como dice el Salmo. Miles de mujeres, miles de personas viven así todos los días de su vida. Este es todo el tema por hoy. Les doy muchas gracias por estar conmigo este día. Le damos gracias a Dios, por favor. Padre, gracias por tu palabra que ilumina, Señor. Gracias por llevarte nuestras vergüenzas y nuestro pasado, Señor. Te pido que tengas compasión esta mañana del soberbio, de la soberbia, Señor, que cree que no tiene un pasado, Señor, o que oculta sus vergüenzas. Yo te ruego, Señor, que permitas que toda criatura te mire a ti, Señor, para que sus vidas sean iluminadas y radiantes, Padre. Porque delante de ti no existe la vergüenza, Señor. Gracias, Señor, porque tu nombre es glorificado esta mañana, como siempre, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias por esta oportunidad de poder, Señor, hablar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Gracias por este día. Gracias a Dios por las vidas radiantes que nos ha dado, por las vidas iluminadas. Que aunque tengamos aflicciones y aunque tengamos problemas, sabemos que nada lo vamos a solucionar en nuestras fuerzas. Y gracias a Dios también por la fe que nos puso en el corazón para creer en Él. Gracias y que tengan una excelente y bendecida semana. Hasta luego.